Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de la revista Economía? Les saluda Eric Jiménez y el día de hoy me encuentro con Elvis García Torreblanca. Él es director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente, al que le doy la bienvenida a la revista Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo está este señor Elvis? ¿Cómo estás, Eric? Muchísimas gracias a través tuyo, saludar a todos los seguidores de este espacio y muy agradecidos por darme la posibilidad de poder compartir con ustedes lo que estamos avanzando en temas de financiamiento verde. Sí, justamente es un tema muy importante y bueno, para no dar mayor preámbulo, vamos directamente a los detalles. Con el documento que ha estado circulando del FIBERDE, el lo que he podido leer, por ejemplo, mencionaban que el Perú hoy por hoy requiere más de 50.000 millones de dólares para enfrentar el cambio climático. Bajo esa premisa, ¿qué mecanismos de financieros innovadores está explorando desde la cartera del MINAM para cerrar estas brechas? De acuerdo. Sí, solamente un preámbulo a esa pregunta que me parece súper pertinente. El Perú tiene desde el 2023 un instrumento de política que es la hoja de ruta de finanzas verdes, que es un instrumento que se vincula al Plan y Política Nacional de Competitividad, que es esta política implementada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo que busca es justamente generar las condiciones para que el sector financiero, por un lado, y el sector público, por otro lado, puedan empezar a incorporar estos criterios ambientales en el diseño y la generación de una oferta de productos financieros que generen un impacto positivo a través de justamente ese financiamiento hacia proyectos que cuidan, protegen, resguardan, conservan la naturaleza, los recursos naturales. Y con eso se le genera obviamente una vinculación hacia los objetivos y metas que tenemos en clima, en biodiversidad, en circularidad, entre otros. Entonces, la hoja de ruta tiene como meta lograr generar las condiciones para movilizar aproximadamente 5.8 mil millones de dólares al 2030, que es el horizonte que tiene alineado a la política internacional de competitividad. Y sobre eso se ha avanzado de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, a nivel de instrumentos financieros, se pueden citar de la misma forma dos vertientes. Los instrumentos financieros de corte público, en donde han habido bastantes avances en torno a la incorporación de criterios ambientales en, por ejemplo, los programas de apoyo a la internacionalización que tiene el Ministerio de Comercio y Turismo, que ha incorporado algunos criterios de exclusión frente a aquellos posibles beneficiarios que estén en las listas de infracciones ambientales, por ejemplo, entre otros, ¿no? O, por ejemplo, también la incorporación que ha hecho hace poco el Ministerio de Agricultura de la instalación de sistemas agroforestales como un incentivo dentro del Fondo Agroperú para que se promueva justamente las prácticas agrícolas con sistemas agroforestales que con ello faciliten una recuperación de bosque en pie, y con ello una mitigación de lo que son estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y en torno al MINAM, también con la mirada pública, hemos venido avanzando en torno a la implementación de programas de financiamiento para bionegocios, tanto a nivel de el CERNAM, que tiene sus líneas de financiamiento de emprendedores por naturaleza con fondos no reembolsables, y el propio ministerio que tiene el programa de bionegocios que implementamos con apoyo del BID, donde se han podido canalizar más de 39 millones de soles a entidades financieras especializadas en microfinanzas para que ellos puedan impulsar el financiamiento recurrente de bionegocios reembolsables en la Amazonía peruana. Eso desde la mirada pública. Desde la mirada privada, resalta mucho la generación de una oferta de productos financieros que cada vez se está haciendo más recurrente por parte de las entidades financieras. En este caso, las especializadas en la microfinanza, puedo citar algunos productos vinculados con ese tema de las metas en temas de clima para mitigación o adaptación, como puede ser el agroprotector que tiene la caja Cusco, o el agronativo que también tiene esta caja, que lo que buscan es conservar, cuidar la biodiversidad, cuidar las producciones bajo sistemas agroforestales también, o conservar variedades de papa nativa, o el financiamiento de biodigestores, que lo que hacen es facilitar que actividades que pueden generar muchas emisiones, como es el caso de la ganadería, también se acostumbren a incluir activos que generen una mejor gestión de los residuos y con eso faciliten una reducción de las emisiones. Entonces, te cito algunos productos, sin duda son más la oferta. Y todo esto tiene que ver con justamente un espacio de visibilización que la hoja de ruta busca impulsar. Bueno, justo mencionaba la hoja de ruta que ya son 2 años
de ello, el 2023. No sé si tiene a la mano los indicadores concretos que muestren que se está transformando el sistema financiero nacional hacia la sostenibilidad que se está buscando. Sí, ahí lo que te puedo mencionar es alguna de las actividades principales que tiene la hoja de ruta y que se vinculan a esos indicadores que tú señalas, ¿no? Primero que la hoja de ruta tiene en total 11 actividades distribuidas en dos objetivos. Un objetivo relacionado al enverdecimiento del sector financiero, donde buscamos mediante fortalecimiento de capacidades, implementación de líneas de base, entre otros, ir facilitando que el sector financiero comience a transitar a esa lógica de incorporación de criterios ambientales en su toma de decisiones. Y el segundo está relacionado a la generación de una oferta de mayor productos y servicios financieros verdes. Entonces, el primer componente, yo podría citar como algunos indicadores muy interesantes. Primero, la instalación de un protocolo verde, que es un espacio que convoca a los gremios financieros, los principales 9 gremios financieros y entidades financieras relevantes. Ahí te cito a la Asociación de Bancos, a la Federación de Cajas, a la Asociación de Empresas Microfinancieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, a la Asociación de Seguros, COFIDE, entre otros, que son parte de este protocolo y en donde, además de compartir los avances, también vamos midiendo cómo estamos incorporando esos criterios en ecoeficiencia, en gestión, entre otras cosas más dentro de la lógica de la hoja de ruta de finanzas verdes, ¿no? El otro indicador tiene que ver con la línea de base. Hemos aplicado 12 ediciones de la encuesta nacional de sostenibilidad ambiental, que es una encuesta que se ha aplicado en el 2021 y luego en el 2023 de la mano de la Superintendencia de Bancos y Seguros, de la SBS, en donde se ha podido ir identificando a través de las preguntas, ¿no? Empezamos con una base de empresas del sector financiero, de los 4 grupos, en este caso banca comercial, microfinanzas, fondos de seguros y pensiones y aseguradoras. Hemos ido de manera progresiva incorporando mayores resultados, ¿no? Inicialmente en el 2021 participaron 54 entidades y luego en el 2023 se incrementó esta data hasta 88 entidades gracias a la gestión que se hizo conjuntamente con la SBS y se ha podido ver algunos indicadores bien interesantes. Por ejemplo, en el 2021 se identificó que el 75% de las aseguradoras no tenían modelos que incorporaban los temas ambientales en la gestión de riesgos. Luego en el 2023 se vio que este dato se redujo hasta un 43% de estas entidades que no contaban, ahora ya están incorporándolo. Luego, el 38% en 2021 de las entidades que habían sido encuestadas contaban con políticas socioambientales y este dato se incrementó hasta el 2023 a un 57%. El 37% de 2021 medía huella de carbono y luego pasamos al 2023 que un 50% de los encuestados con una base mayor de encuestados medían huella de carbono. Y así los indicadores van evidenciando una mejora en torno a la aplicación de este tipo de criterios en la gestión de las entidades financieras, ¿no? Y el tercer producto que me parece súper interesante y que le pega a los dos objetivos es la generación de las taxonomías de finanzas verdes. En torno a taxonomía, hablamos de una herramienta clave para facilitar el entendimiento de qué y cuáles son estas características que hacen considerar como verde un financiamiento de cada uno de los sectores priorizados del sector real o económico, ¿no? Es decir, en Perú se priorizaron 9 sectores que involucraban al sector construcción, energía, agua y saneamiento, agricultura, entre otros. Entonces, el trabajo de tener una taxonomía ayuda a poder estandarizar los criterios, los conceptos y también permitirnos interoperar con otros países. Así que ahí, en el 2024, entre 2023 a 2024, 2 años, hicimos todo el trabajo para poder contar con los capítulos de las taxonomías que te mencionaba de finanzas verdes. Y no es hasta este año, en el mes de julio, que el Ministerio de Economía y Finanzas ya aprobó la creación de una comisión multisectorial que se va a encargar de aprobar esa taxonomía, que nos va a permitir tener la herramienta y estar al mismo nivel de países de la región, como es el caso de Chile, Colombia, México, entre otros, con la forma de clasificar verde y con eso también ayudar a poder hacer una medición más precisa de lo que se viene movilizando en temas de financiamiento verde en cada uno de los sectores económicos. Entonces, esos son 3, sin duda hay más cosas, pero te señalo 3 cosas que son importantes y que la hoja de ruta está ayudando a movilizar y empujar. Y hay mucho interés del sector financiero en torno a ese proceso, ¿no? Sí, claro. Señor Luis, sectores clave como son la agricultura, la acuicultura o el turismo apenas están recibiendo el 6% del crédito financiero. Bajo eso, ¿cómo se viene trabajando para redirigir
la inversión hacia actividades que verdaderamente tengan un impacto positivo o un alto impacto ambiental positivo. Sí, gracias. Mira, justamente creo que has hecho una consulta que va muy relacionado a, por un lado, la inclusión financiera y por otro lado, la forma como podemos ir adaptando los productos y los instrumentos para poder facilitar un crecimiento o una mayor inclusión, pero con un impacto favorable en la gestión de estas variables ESG, ¿no? Las variables ambiental, social y económicas a la vez. Efectivamente, en el sector, en nuestro país, mejor dicho, se calcula que aproximadamente 7 puntos porcentuales del PBI provienen de actividades que insumen productos de la biodiversidad. Eso es algo positivo, ¿no? O sea, hablamos del agro, de la pesca, del turismo, entre otros. Pero eso también nos pone en una posición de vulnerabilidad. Los efectos del cambio climático hacen de que una modificación de la fenología que afecta a un cultivo haga que no se tengan cosechas y con eso se impacta fuertemente el agro y con ende otras cadenas vinculadas a la distribución, comercio, entre otros. Entonces, por ello es que es importante que, por un lado, los recursos públicos de fondos no reembolsables, de fondos que impulsa el Estado para facilitar el crecimiento económico de estos tipos de segmentos de beneficiarios en el agro, en la pesca, entre otros, comiencen a incorporar los criterios ambientales, de sostenibilidad, de gestión de circularidad, de gestión de residuos, de aplicación de productos que no sean, que no afecten aguas, que no contaminen aguas, suelos, entre otros, para que sea mucho más sencillo luego conectarlas con la oferta de productos financieros que ya se está empezando a generar con más fuerza en el sector privado. Entonces ahí, lo que yo te decía al inicio, de que un sector agrícola o sector agrario liderado por el Ministerio de Agricultura comience a incorporar criterios en su programa Agroideas, por ejemplo, en su Fondo Agroperú, que tiene tasas muy interesantes y que son tasas de inicio de un productor con un 3.5%, por ejemplo, de tasa de interés, ¿no? O que o que un Mincetur o que un Produce comienza a trabajar en la lógica de acuicultura sostenible, por ejemplo, ya nos va dando una línea en donde adaptar, cambiar de manera progresiva los fondos públicos es un primer paso para poder facilitar un mejor perfil del cliente que luego conecte con el sector privado, el cual también tiene taxonomías particulares, mientras que no tengamos la taxonomía nacional que está en proceso que te mencionaba, o que tiene productos que pueden conectar con esos perfiles de clientes y que justamente buscan eso, buscan base de clientes. Nosotros con lo que te mencionaba de la experiencia del programa para bionegocios, hemos encontrado un interesante interés del segmento de la microfinanza en poder tener una mayor base de clientes del segmento de ecoturismo, el segmento de forestales no maderables, por ejemplo, que nos cuesta construir, porque claro, existen diferentes fuentes de financiamiento, pero que no involucran esta lógica ambiental. Entonces, estamos trabajando en alianza con los sectores productivos del ámbito público y a la vez con el sector privado para que este indicador del 6% pueda cambiar, pueda incrementarse, pero con una lógica de sostenibilidad. Porque si seguimos generando financiamientos que presionan ecosistemas y que presionan los servicios, esas actividades que están actualmente en un 6% pueden convertirse en un 3 o a un 2% al no tener continuidad en su desarrollo por la falta de recursos o por los impactos del cambio climático, ¿no? Respecto a la infraestructura sostenible, ¿qué sectores estratégicos usted considera prioritarios para poder atraer capital verde en los próximos 5 o 6 años? Sí, mira, ahí yo cito los sectores que hemos priorizado en el marco de la taxonomía. Comienzo por el sector agua y saneamiento, ¿no? El sector agua y saneamiento, por ejemplo, tiene un trabajo muy interesante respecto de la circularidad del recurso hídrico y la mayor eficiencia en el manejo de ese recurso hídrico. Ahí, por ejemplo, hace muy poco se puede ver algunos productos financieros azules, como se les llama, ¿no? Que se vinculan justamente a ese segmento de gestión de agua y saneamiento que ha sido impulsado, por ejemplo, por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, o la emisión de bono azul que hizo COFIDE justamente para poder financiar ese tipo de financiamientos. Entonces, ese es un segmento o un sector de infraestructura muy interesante, el cual puede incluir estos conceptos ambientales. Otro segundo sector es el de construcción. El de construcción tiene en el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, con Mi Vivienda Verde, un interesante avance respecto de lo que significa esta primera incorporación con viviendas ecoamigables, ecoeficientes en el uso de la luz, del agua, entre otros, y que a su vez tienen en el mercado un conjunto de certificaciones que hacen mucho más sencillo para el consumidor y por ende para la entidad financiera el poder identificar las prácticas amigables con el ambiente que permitirían
diferenciar una vivienda verde versus una vivienda convencional. Entonces ahí también hay otro segmento muy interesante que está también, ahí hablamos del mismo ministerio, ¿no? Vivienda, construcción y saneamiento, que pueden empujar esa lógica. Y el tercero tiene que ver con el sector de energía. Y el sector de energía, por ejemplo, también es uno de los tres sectores que está priorizado en el marco de la taxonomía, poder aterrizar las definiciones de qué se entiende como verde en energía. Y ahí lo que podría mencionar, que también el Ministerio hace muy poco aprobó un fondo nacional para la promoción de la energía en el sector transporte, la energía renovable, en este caso el FONELEC se llama el fondo, que nace con una primera inyección de 5 millones de soles y que vislumbra una alianza entre el Ministerio del Ambiente, el COFIDE y la ATU, ¿no? Para poder facilitar la transición progresiva de la movilidad o el transporte convencional al transporte sostenible, ¿no? Que incluye además los puntos de abastecimiento de energías renovables. Entonces, son tres sectores claves que además de pegarle el ojo de ruta de finanzas verdes, también les pegan a otros segmentos de convenciones, como es el de clima, que en donde buscamos tener al 2050 ser un país cero emisiones o net cero, ¿no? Y también biodiversidad o los temas de circularidad. Entonces, son claves y por ahí estamos empezando también a impulsar los temas de financiamiento verde. Con respecto al transporte sostenible que mencionaba, hace unos meses Plus Energía presentó una gran flota de vehículos eléctricos, pero en este caso, en cuanto al transporte general, no solo empresas, ¿cuál es la situación actual del país? Sí, sin duda hay muchos intereses y esfuerzos de poder impulsar esta lógica de transporte sostenible. Desde la mirada de financiamiento verde, es clave poder tener, por un lado, el interés de la demanda por parte de las empresas y por otro lado, el marco de regulación o de marcos regulatorios que promuevan este mecanismo. Lo que te mencionaba el FONELEC es una iniciativa de gobierno muy interesante que va a generar una primera dinámica que es lo que justamente se busca, incentivos. No obstante, la lógica de, como te mencionaba, la taxonomía, la clasificación, y por eso también es importante lo que te mencionaba de que sea el Ministerio de Economía y Finanzas el que lidere este proceso. Eso va de la mano con que tengamos capítulos, esos capítulos tengan un mayor aterrizaje respecto del entendimiento de las entidades financieras para poder canalizar los préstamos hacia ese segmento y también la posible identificación de una ruta de generación de incentivos, que como el Fondelec, que principalmente brinda garantías a las entidades financieras o líneas de préstamo para colocar esos créditos, también venga de la mano con incentivos para el sector real o el sector de demanda, ¿no? Entonces, esa es una alianza muy interesante que en el marco de la taxonomía seguramente va a poder permitir seguir apuntalando esa agenda, porque además va a estar sentado en esta mesa como uno de los actores de la aprobación el sector minería-energía, ¿no? MINEM. Entonces, estando MINEM ahí, viendo la potencialidad y la oportunidad que genera el financiamiento verde, seguramente se va a seguir generando más condiciones para impulsar ese segmento. Y veamos no solamente la experiencia de una sola empresa, sino ver cómo esto se puede seguir masificando al transporte público, pero también al transporte privado, que entiendo es uno de los segmentos que también se busca impulsar. Bueno, se viene la COP30, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Bajo eso, ¿qué metas específicas busca posicionar nuestro país sobre las finanzas verdes en esta conferencia? Sí, un tema muy importante, hace muy poquito, en realidad el fin de semana, nada más se acaba de aprobar la nueva lista, el nuevo listado de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, las NDCs. Entonces, es uno de los productos que lleva, en este caso, Perú a la COP y que se va a unir con la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que como instrumento, anclado en la hoja de ruta de finanzas verdes, va a buscar generar un conjunto de condiciones para seguir motivando la participación multiactor en torno a el financiamiento climático para el segmento privado, para el segmento de comunidades, porque mucho tiene que ver la conservación de los bosques para este tipo de lógicas de reducción de emisiones, entre otras materias. Entonces, ante la COP30 estamos llevando sin duda el paquete de la hoja de ruta, el paquete de lo que te mencionaba de las NDCs, el paquete de lo que va a significar este año la aprobación de la estrategia de financiamiento climático vinculado con los temas de financiamiento ambiental, de financiamiento verde, y con ello seguir moviendo los intereses de los actores de la cooperación, quienes están muy interesados en este proceso que se está siguiendo en Perú, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, desde la perspectiva suya o del MINAM, que entiendo que va alineado.
¿cómo debería evolucionar la economía peruana para lograr que la sostenibilidad te deje de ser solo un nicho y se convierta en la base del crecimiento? Yo creo que los pasos que está siguiendo nuestro país en torno a los indicadores macro son positivos. Es decir, se está generando indicadores macro muy interesantes en diferentes variables, en reducción de déficit fiscal, estabilidad de la moneda. Son condiciones que promueven las inversiones que en nuestro país tienen múltiples oportunidades para poder desarrollar en diferentes sectores económicos. Ese marco nos da pie a poder promover inversiones sostenibles, ¿no? Que es justamente lo que mueve la hoja de ruta de finanzas verdes. Y hacia ahí vamos apuntalados. Este tema de la hoja de ruta es una herramienta que se vincula a las definiciones de crecimiento verde que el Perú recoge en torno a la política nacional de competitividad. Y cada uno de los segmentos que yo te mencionaba, en transportes, en construcción, en agua y saneamiento, en el agro, en pesca, en el turismo, entre otros, pueden tener esta vinculación con el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Lo bueno es que en el Perú existen ya estrategias que han sido aprobadas recientemente, como la de cambio climático, como la de biodiversidad, que están generando condiciones para empezar a facilitar mayor información para esa toma de decisiones. Entonces, nuestro país, en torno a su crecimiento, que como te mencionaba, tiene un nivel de estabilidad reconocida internacionalmente respecto a los indicadores macro, tienen y están aterrizando ahora hacia esta lógica de sostenibilidad ambiental que nos permita tener una posibilidad que nuestras próximas generaciones puedan seguir disfrutando de los activos que actualmente, naturales que actualmente tenemos. Y esa es un poco la lógica que desde el Ministerio del Ambiente, con la mirada de crecimiento verde y en este caso con la herramienta hoja de ruta de finanzas verdes, estamos promoviendo. Así que seguimos haciendo los esfuerzos para que estos conceptos e incentivos sigan impulsándose en nuestro país. Ah, perfecto. Muchas gracias, por las palabras y por el tiempo que nos ha brindado la revista Economía. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, con nosotros estuvo Elvis García Torreblanca, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Y bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Revista Economía.